1:41 de la tarde. Bueno, ya saben que estamos en los primeros días de nuestra nueva temporada 2024-2025 en este magazine Más de Uno Madrid Norte, que les trae informaciones interesantes de la zona norte de Madrid y también otras cuestiones importantes como por ejemplo cine, uno de las digamos divertimentos más interesantes que tenemos a nuestra disposición. Y hoy tenemos la oportunidad de conversar con Luis Prieto, que este viernes 6 de septiembre va a estrenar su nueva película, Estación Rocafort, en cines, de la mano de la compañía Filmax. Pero antes queremos, bueno, pues dar la bienvenida también a nuestro compañero Luis Alberto Jiménez, que ya saben que en cuestiones de cine es nuestro referente a la hora de conocer y de conocer curiosidades. Luis Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola François, buenas tardes. Aquí estamos otra temporada más. Otra temporada más, trayendo el cine a nuestros oyentes. Bueno, si te parece, pues vamos a saludar ya a Luis Prieto. ¿Qué tal? Muy buenas. Por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por atendernos, encantado de poder hablar contigo y también de que nos hayas hecho un hueco, porque sabemos que hoy tenías varias citas con medios de comunicación en los días previos a este estreno de Estación Rocafort. Bueno, lo primero que nos gustaría preguntar es que nos presentaras esta película exactamente, pues por ejemplo, hasta donde se pueda saber que es una película de terror, ¿cuál es el argumento? Mira, pues Estación Rocafort es un thriller psicológico de terror donde contamos una historia, obviamente, de ficción que está inspirada en la leyenda urbana de la estación de Rocafort en Barcelona. Una estación que desde su construcción ha estado siempre asociada con la muerte, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Murieron 11 trabajadores mientras se construía la estación. Durante la guerra era un refugio antiaéreo y murieron muchas personas en las cercanías de la estación mientras buscaban refugio. En fin, es una estación que, por así decirlo, ha traído siempre la maldad, de la misma manera que, por ejemplo, en Madrid sería Tirso de Molina, ¿no? Que también tiene su propia historia, su leyenda urbana, ¿no? Su leyenda negra, ¿no? Entonces, pues eso es una película donde el espectador encontrará a Javier Gutiérrez, al que todo el mundo conoce, a Natalia Zara, que es una actriz jovencísima, pero también con muchísimo talento, y básicamente es una película de entretenimiento, es lo que va a encontrar el espectador. ¿Cómo te llegó a ti la película para realizarla? ¿Cómo surgió la idea? Bueno, yo soy de Madrid, pero viví en Barcelona unos años, y entonces ahí ya tuve ocasión de oír por primera vez la historia de la estación Rocafort, pero no le di más importancia, ¿no? Como posiblemente si alguien oye las historias de la estación de Tirso de Molina, no le da más importancia, hasta que en mi caso me llamaron los productores años más tarde para proponerme hacer una película inspirada en esta leyenda urbana, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo empecé a leer sobre el tema, familiarizarme, y a medida que más leía, que más aprendía la historia de esta estación, más me interesaba el tema, por así decirlo, ¿no? Y entonces descubres un mundo que no puedes imaginar, pero que lo has visitado todos los días cuando cogías el metro, ¿no? El guión también es tuyo, junto a Iván Ledesma y Ángel Agudo. ¿Tuvisteis que profundizar mucho? ¿Tuvisteis mucho problema a la hora de llevar al cine? Porque claro, yo ya he tenido la suerte de ver la película y desde luego es una película típica de terror. Ha hecho thriller psicológico, yo creo, más de terror. Que el espectador, desde luego, cuando vaya a coger el metro alguna vez, va a sentir algo que hasta ahora yo creo que no ha sentido. ¿Tuvisteis que profundizar mucho en el guión? Sí, claro, fue algo importante crear una historia sólida que fuese algo más, que no se convirtiese en una película de terror, de gore, sino todo lo contrario, que hubiese toda una trama poderosa, fuerte, que yo vengo del thriller, el último estación. Profesionalmente estos últimos años han sido siempre películas de thrillers de acción, entonces me interesaba traer ese elemento a la película de terror y por eso comentaba que yo personalmente cuando la hice al menos estaba buscando hacer más un thriller psicológico de terror y obviamente es complicado porque sabes que estás haciendo una película que es de ficción pero que se basa en hechos reales, ¿no? En tragedias que han sucedido allá abajo. Entonces, durante el proceso tanto de escritura como de preparación de la película tuvimos ocasiones, demasiadas, si me apuras, de gente, trabajadores del metro, que venían a nosotros a contarnos lo que ellos habían visto o lo que habían sufrido, ¿no? Algunas de las veces eran, bueno, que habían visto la muerte allí, es decir, que habían visto personas perder la vida. Decían, sí, una noche vimos algo, paramos el metro, bajamos a las vías y no encontramos a nadie. Entonces, he tenido tiempo de oír las dos historias, ¿no?
Sí, eso. La película, por lo que he visto, creo que la rodáis en verdaderas estaciones de metro. No sé si en la verdadera estación Rocafort, si es que no te he entendido si existía realmente o tuvisteis que hacer mucho decorado. Bueno, parece Parece. sí que tenemos un... Las escenas de la película es algo más que la estación de metro, pero todas las escenas que suceden en el metro están rodadas en el metro, ¿no? Entonces, los túneles no existen decorados. Es decir, todo aquello existe. Lo que pasa es que es muy difícil mentir allí porque pasan trenes y es súper complicado poder rodar allí. Pero sí, era algo que era muy interesante, si bien al mismo tiempo era muy difícil por la logística que conlleva de rodar en una estación de metro o en los túneles del metro, porque funcionan 24 horas, no están abiertos para el público ciertas horas por la noche, pero sigue habiendo trabajos de mantenimiento, trenes que viajan de un sitio para otro, etcétera, etcétera, por diversos motivos, ¿no? Entonces, Y, es muy complicado, pero al mismo tiempo eso le da a la película un realismo muy interesante, ¿no? Y entonces, mm, bueno, por eso decidimos rodar todo en el metro, aunque era muy complicado. se nota, desde luego, crea una tensión, crea una sensación que el espectador, desde luego, los que estén pensando ver una película de terror, lo van a disfrutar al máximo. Eso está claro. Te quería preguntar ahora que esta es tu primera película rodada 100% española, porque hasta ahora había rodado fuera de Estados Unidos, fuera. Entonces, ¿qué diferencia encuentras en los rodajes? Entre un rodaje, por ejemplo, de los que has hecho en Estados Unidos y este rodaje que has hecho aquí en España, quitando el idioma, claro. Claro, hombre, hay algo que, efectivamente, como tú dices, yo he trabajado, mi carrera fundamentalmente ha sido fuera de España, tanto Mm, en Italia en mis inicios, y también últimamente, o sea, los últimos años, la mayor parte de mi carrera en Estados Unidos, en Hollywood. Entonces, hay algo igual en todas las películas, por así decirlo, es que uno tiene que contar una historia, está trabajando con los actores, pero luego cada cultura lo hace diferente y obviamente también, en este caso, hablando de Hollywood, los medios, es decir, Hollywood es un elefante, por así decirlo. Yo recuerdo cuando estaba rodando Secuestrado con Halle Berry, estaba rodando una escena de ella con un niño dentro de un coche y teníamos un campo de fútbol lleno de roulottes y de equipos y de materiales. Aquí es todo lo contrario, aquí somos gatitos, ¿sabes? Es decir, somos un equipo mucho más reducidos, eso nos da una flexibilidad, un dinamismo, pero al fin y al cabo, las ventajas también son inconvenientes y viceversa. A veces tener mucho es un problema, ¿no? Entonces, lo que es importante, como decías tú, es que una película traiga al espectador a un mundo que no conoce. Y en este caso, pues traemos al espectador a un lugar que no conoce, donde no ha ido nunca, que es el interior del metro. Y en este caso es un metro verdadero, que no es un set, que es claro. de verdad. Igual esto se ha visto mucho en el cine, bueno, mucho se ha visto en el cine norteamericano de Hollywood, pero yo creo que en nuestro país, bueno, se ha visto menos, ¿no? Ujú. Mucho menos. Yo, antes de finalizar, siempre pregunto a los invitados por alguna anécdota ocurrida durante el rodaje. Y estoy seguro que al desarrollarse en un metro, en las estaciones de metro, en los túneles de metro, seguro que tiene que haber muchas. ¿Podías compartir alguna con nosotros? Sí, hay una que inevitablemente no puedo olvidarme, es que estábamos rodando una noche a las 3 de la madrugada en una de las vías del metro y, bueno, de repente alguien señaló al fondo y dijo, allá hay alguien, indicando una zona donde nosotros no podíamos estar, no solo no teníamos permiso, porque, bueno, las vías están todas comunicadas, te dan permiso pues, para que trabajes en X metros, pero no más porque por allí puede pasar un tren, ¿no? Las vías están siempre abiertas, ¿no? Entonces la persona del equipo dijo, allá hay alguien, una zona del túnel donde nosotros no podíamos estar, no estábamos, ¿no? Ujú. Entonces de repente, son las 3 de la madrugada, tienes a la actriz, la protagonista, Natalia Zara, que empieza a dar saltitos con una sonrisa diciendo, ay, por favor, no digáis tonterías que me ponéis nerviosa, ¿no? Tienes a Javier Gutiérrez, que es lo contrario, un actor que ha trabajado ya durante muchos años, con mucha experiencia, que con una sonrisa un poco socarrona, mirando al reloj, sin decir absolutamente nada, da una mirada del tipo de señores que son las 3 de la madrugada y queda mucho por hacer, ¿no? Como, venga ya, hombre, no. Entonces, mientras tienes a todo el equipo técnico que está intentando ver si hay alguien o no hay alguien, el responsable de Transportes de Barcelona dice, la persona que nos acompañaba, dice, es posible. Dice, perdón, ¿cómo que es posible? No, no, es posible que hayáis visto a alguien. Dice, pero bueno, en las vías, explícate, ¿no? Dice, sí, a veces hemos encontrado los cadáveres de personas que han entrado al metro y se han perdido. Grafiteros, exploradores urbanos. Entonces, puede ser que hayáis visto a alguien que se ha colado en el metro, ¿no? Ah, Si tú piensas que el metro de Barcelona cubre una distancia similar a la distancia entre Barcelona y Andorra, y el de Madrid es todavía más grande que el de Barcelona,
uno se puede perder en el metro, ¿no? Sobre todo si se queda sin pila en la batería de su teléfono o su linterna, ¿no? Entonces, recuerdo este momento donde, después de que hablase el responsable del metro, nos quedamos todos todavía un poco más nerviosos. Los que creyeron que habían visto un fantasma se quedaron como estaba, y los que no creíamos en fantasmas nos preocupamos incluso más. Por supuesto. Bueno, pues nada, Luis, tengo una cuestión que preguntarle como sí, apasionado del cine. Tú que has trabajado, estamos hablando con Luis Prieto, tú que has trabajado en producciones internacionales, has hablado de Halle Berry o de John Malkovich. Me gustaría preguntarte si estas estrellas de Hollywood son tan espectaculares, sobre todo Halle Berry, como las vemos en pantalla, o no, son normalitas y luego ya todo es cuestión de esa imagen que dan en cámara. Mira, he tenido la fortuna de trabajar tanto con Halle Berry como John Malkovich, y las dos son personas maravillosas, de la misma manera que Javier Gutiérrez es una persona maravillosa. Uh-huh. Tengo una relación increíble con los dos, te digo, porque no solo son dos actores maravillosos, sino que además se entregaron al proyecto. Y te cuento, por ejemplo, una anécdota del rodaje con John Malkovich. En la película había una silla de ruedas y la silla de ruedas se rompió. Entonces, en un momento dado, John Malkovich se puso allí a arreglar la silla de ruedas. Uh-huh. Entonces, yo recuerdo que me quedé como, wow, ese es John Malkovich, echándole una mano a la persona que está intentando arreglarla, que está teniendo cierta dificultad. Y bueno, pues está ahí un señor que no deja de ser un ser humano, que dice, bueno, espera que te doy una mano, ¿no? Y recuerdo que les hice una foto porque me pareció algo, bueno, muy interesante, porque además estaba el doble de John Malkovich, que estaba vestido como John Malkovich. Entonces tenía John Malkovich, su doble, y la persona que estaba intentando arreglar la silla de rueda, ¿no? Entonces, desde luego. Bueno, te das cuenta, son genios, estrellas, pero son seres humanos y son maravillosos. Desde luego. Bueno, y ya para terminar la entrevista, esta conversación, te vamos a desear lo mejor para esta película, esta Estación Rocafort, que vamos a poder ver a partir de este próximo viernes 6 de septiembre en cines. Nos encanta el terror psicológico, el suspense, así que estaremos también viendo esta película y bueno, pues esta conversación que ya ha servido un poco para traer a los oyentes este nuevo filme. Muchas gracias y os deseamos lo mejor para la película. Gracias a vosotros. Gracias, un saludo. Y a Luis Alberto Jiménez, por supuesto, pues también muchas gracias por estar una temporada nueva con nosotros, en la que semana a semana nos va a traer curiosidades sobre el mundo del cine y por supuesto también entrevistas tan interesantes como esta. Hasta la semana que viene, Luis. Hasta luego, hasta la semana que viene. Adiós. Onda Cero Madrid Norte.